Petición liberal al CNE para inscribir a Jorge Calix para Diputación por Olancho abre la controversia jurídica entre lo legal, lo ilegal y lo ético. Ahora duermo solo, dice Roberto Contreras al aceptar que sacó a su esposa del país y que Libre lo presiona para negociar 4 diputaciones. Roatán es sacudida por atroz crimen cometido por exmarido contra su pareja, su bebé en gestación y su exsuegro, mientras hiere a su exsuegra. Expertos en salud mental califican de sociópata la conducta del hombre que advirtió a su expareja en Roatán que la iba a matar y cumplió su palabra. Televicentro, Emisoras Unidas, Tu Nota y la Cámara de Comercio de Tegucigalpa presentan campaña cívica para votar en comicios del 30 de noviembre. Fiscal Luis Javier Santos desestima informe del Tribunal Superior de Cuentas sobre corrupción en Sedesol por no ser evidencia fuerte ante un tribunal. Fiscalía pide pena de hasta 20 años para exjuez Vallecillo. Tribunal emitirá resolución hasta que se resuelvan amparos en sala constitucional. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 25 de septiembre. Mira cuántos mensajes. Mira cuántos mensajes. Sí, Renato. En texto blanco. Sí. Don Renato, disculpe, no va a salir el noticiero TN5. No, agradecemos. La fiel sintonía. La gente estaba a la expectativa. ¿Y qué pasa que no sale TN5? Tuvimos un gran programa que acaba de finalizar, un programa de entretenimiento espectacular. Pero en el transcurso del día estuvimos anunciando que entraríamos con 10 minutos de retraso. Y entramos justamente con 10 minutos de retraso. No nos retrasemos porque si no, no sacamos la agenda informativa. Total. Buenas noches a todos. La noticia del día es presentada por Claro, la red más rápida de Honduras por 5º año consecutivo y la mejor red móvil del país. La solicitud presentada por el Central Ejecutivo del Partido Liberal ante el CNE para que conozca y acepte la inscripción de Jorge Calix como candidato a diputado por el departamento de Olancho ha abierto el agujero de las interpretaciones jurídicas entre quienes dicen que no puede y los que lo avalan alegando que la ley no tiene dedicatoria para quienes compitieron en un mismo partido. En este caso, para Calix, que corrió en las internas liberales. No solo es una petición unilateral que llegó al CNE sin pasar por el Pleno, también es, según este miembro del Central Ejecutivo del Partido Liberal, una jugada ilegal que transgrede la ley electoral, porque Jorge Calix ya compitió en las primarias por la candidatura presidencial y perdió con Salvador Narrala. Quien haya participado en un proceso interno dentro de un mismo partido o en otro partido, o un proceso primario, no podrá participar por esta circunstancia en un proceso general. Son los extremos que tendrán que analizar los consejeros cuando analicen la solicitud presentada por el abogado Quirós. El CNE recibió un escrito del apoderado legal liberal José Quirós, que incluye la renuncia del diputado Samuel García por Olancho para ceder la casilla a Jorge Calix. Sin embargo, el artículo 115, numeral 10 de la ley electoral, prohíbe inscribir a quienes ya participaron en otro partido o en el mismo proceso electoral. Pero ese mismo numeral no habla de prohibiciones de inscripción para quienes compitieron por el mismo partido. Así lo interpretan en la facción de Jorge Calix, cuya designación por Samuel García contó con la venia del presidente del Central Ejecutivo, Roberto Contreras. Indican. Y el artículo 115 no prohíbe, si dentro del mismo partido, o sea que legalmente no hay ningún impedimento para que Jorge pues pueda ir compitiendo un curul. La solicitud, al igual que la interpretación, no deja de sorprender al candidato presidencial Salvador Narrala, quien entendía que cuando alguien no sale electo en primarias queda descartado para las generales. Pero la ley en Honduras siempre se acomoda. Si la ley le permite participar, se debe cumplir, asegura Narrala. Aunque para aspirar a una diputación se debe acreditar la vecindad en el departamento que desea representar, al no haber nacido en ese domicilio, indica este exconsejero del CNE, al recordar que Jorge Calix no ha vivido sus últimos 5 años en Olancho. Calix, yo miré la identidad, tiene 0801.
o sea que es nacido en el Distrito Central y por lo tanto pertenece a Francisco Morazán. Si él quiere, según la ley, aspirar a ser diputado por Olancho, él tiene que acreditar vecindad, o sea que vive allá. No obstante, en una constancia emitida apenas el 24 de septiembre, se hace constar que Jorge Calitz es vecino del municipio de Esquipulas del Norte Olancho por tener un bien inmueble, pese a que fue electo por Francisco Morazán en 2021, 2017 y 2013. El caso de Jorge Calitz pone a prueba al CNE, que tendrá la última palabra respecto a su inscripción como candidato a diputado. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Jorge Cálix estará en frente a frente este viernes. Repito, el ex precandidato presidencial liberal Jorge Cálix estará en frente a frente este viernes respondiendo a una gran cantidad de interrogantes, desde lo ético, desde lo legal, los antecedentes que hay en torno a esta situación que se presenta, que ya ha ocurrido en el pasado, con la incorporación previo a las elecciones generales de aspirantes a cargos de elección popular que participaron en primarias. Atentos al frente a frente de este viernes. A través de su red social de TikTok, el diputado liberal Jorge Cálix dijo estar listo para asumir el reto de competir por una diputación en el departamento de Olancho. Eso luego de recriar la conversación telefónica sostenida con el presidente del Central Ejecutivo, Roberto Contreras, donde éste le propuso ocupar el espacio que dejó vacante Samuel García. Hola. ¿Aló? Jorge, líder, ¿qué tal está, hombre? Bueno, fíjese que acabo de recibir una llamada de don Samuel García, informándome que él podría poner a disposición su diputación. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Usted aceptaría? Claro. Para mí va a ser un honor. Si usted me confirma que entra en el proyecto, tiene mi apoyo. ¿En qué casilla? Él ve en la 22, ¿verdad? Pues él me mencionó que usted podría ser la persona idónea para rescatar el trabajo en Olancho y ganar esas diputaciones también. Pues queremos por lo menos 2, 3, 4 diputados ahí en Olancho. Perfecto. Estoy listo. Nos vemos el 30 de noviembre. Vaya, Jorge. Saludos, hermano. Vaya, cuídese. Gracias. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró que la decisión del soberano no puede ser sustituida por un partido político en reacción a la petición hecha al CNE para inscribir la candidatura de Jorge Cálix como candidato a diputado por Olancho en el Partido Liberal. Estoy hablando de que no se debe violentar la voluntad del soberano. No estoy hablando de personas en particular, pero se hace una relación correcta. Si hay una propuesta que violenta la voluntad del soberano, no se le da trámite, primero por el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad competente e inmediata que lo debe de hacer. Si eso pasa, entonces estarían cometiendo delitos. Redondo aseguró que lo correcto es que en cada renuncia de un candidato debe ser reemplazado por otro que ya participó en el proceso electoral primario. Los problemas internos del Partido Liberal comienzan a salir a flote, evidenciando que la unidad y los arreglos entre líderes han sido superfluos, dice Fernando Anduray, el dirigente nacionalista. Los viejos liberales están reaccionando contra los nuevos liberales, es decir, Salvador Narrala con su gente llegó y aparentemente llegó a asaltar al Partido Liberal y anda con sus equipos de trabajo personales, promociona a sus candidatos a diputados y los viejos liberales están desatendidos por parte de Narrala. Siento que va a haber mucho problema. Según Anduray, en la institución rojo, blanco y rojo, cada quien se ha dedicado a defender sus cuotas de poder. La diputada liberal Maribel Espinosa rechazó este jueves el que considera un falso rumor
que dice que impugnará la solicitud de inscripción de Jorge Cálix para diputado. La congresista dice que no es de su incumbencia las decisiones personales de otros correligionarios, por lo cual lamenta la circulación de malintencionados rumores cuyas bajezas tienen por finalidad perjudicarla a ella y al Partido Liberal. Es el CNE, la autoridad que con la atribución y competencia que se deriva de la ley, quien deberá emitir la resolución que en derecho corresponda sobre la solicitud presentada a favor de Jorge Cálix, sentenció Espinosa. El Pleno del Consejo Nacional Electoral conocerá y votará una propuesta de la consejera Cosette López para blindar el regreso de las maletas electorales con una banda de seguridad y un chip con GPS para evitar la pérdida de votos, como sucedió en las primarias, que no aparecieron al menos 32.000 sufragios. Voy a hacer la solicitud de que se ponga un sello adicional en las papeletas para que las mismas no puedan ser sustituidas en el camino o disminuyamos los rangos de posibilidad. Como digo, hay diferentes formas de hacer fraude y haber perdido 31.000 votos en las elecciones primarias que nunca llegaron al Consejo Nacional Electoral en su retorno, precisamente es una forma de hacerlo, así que tenemos que trabajar en esa calidad, siempre recordando que hay una corresponsabilidad de las múltiples instituciones que forman parte de ello. De momento solo se conoce la iniciativa de la consejera López, falta por ver si sus compañeros Marlon Ochoa y Ana Paola Jola acompañan esta propuesta que podría generar mayor transparencia y seguridad en las próximas elecciones generales del 30 de noviembre. Atentos, porque hoy el alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal tendrá un espacio, un hueco en su cama. Su esposa no estará con él. Dice que la sacó del país porque insiste que quieren capturarla, aunque esta versión la negó ayer el fiscal general del Estado. Atentos a estas noticias. Noticias comunes y muy apegadas a los procesos electorales de Honduras. Y pero muy afines a los procesos electorales de Honduras. Volveremos. Yo marco la diferencia. Es la campaña cívica presentada este jueves por la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa en alianza con Televicentro, Emisoras Unidas y Tu Nota, orientada a motivar a la ciudadanía a ejercer el sufragio el 30 de noviembre próximo, porque tu voto cuenta. Y ahí estuvo nuestra productora general de noticias representándonos, la periodista Alejandra Andino. Yo voto por un país que deje crecer mi negocio. La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, en alianza con Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com, presentó oficialmente la campaña Yo Marco la Diferencia, una iniciativa que busca motivar a la ciudadanía hondureña a ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. Desde CCIT instamos a toda la población a ejercer ese derecho con responsabilidad y compromiso. La democracia debe primar en este proceso electoral y es deber de cada uno de nosotros contribuir en que así sea. La campaña pretende motivar a los hondureños a participar activamente en el proceso electoral, más aún a la juventud. Como objetivo principal de la campaña, motivar a la ciudadanía hondureña a ejercer su voto ha sido nuestro pilar. Queremos que comprendan y sientan el impacto real que tiene en su vida diaria a través de un mensaje unificador: yo marco la diferencia. ¿A quién queremos llegar? En esta edición queremos llegar a la juventud. Como aliados estratégicos de la campaña, Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com se suman con su reconocida plataforma Tu Voto Cuenta, una propuesta informativa que busca garantizar que los hondureños lleguen a las urnas con información verificada, plural y oportuna. La Cámara de Comercio se une con su campaña Yo Marco la Diferencia, una propuesta que felicitamos y reconocemos porque pone el foco en los ciudadanos. Hoy más que nunca necesitamos que todos los hondureños comprendan que el voto es su voz.
que los hondureños tenemos la oportunidad de construir un mejor país. Estas casas de medios jugarán un rol clave en la difusión de los contenidos, la fecha clave del proceso electoral y los elementos noticiosos más relevantes del camino hacia el 30 de noviembre. No solo hemos llevado la información, sino que también educado a la gente, dónde tienen que votar, qué tienen que hacer. Yo marco la diferencia. Represento un esfuerzo conjunto entre el sector privado y los medios de comunicación por promover una ciudadanía más activa. Cuando a los jóvenes les decimos que ellos marcan la diferencia porque hacia ese segmento de la población se orienta la campaña, es un buen momento para decirle a los hondureños que es tiempo este 30 de noviembre para que acudan a las urnas, para que tengan ese derecho que les da nuestra Constitución de la República de elegir y ser electos. Con esta campaña, la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com reafirman su papel como agente de cambio, recordando que la participación en las urnas es el primer paso para transformar al país. Qué bien esta campaña, ¿verdad? Sí, Renato. Yo marco la diferencia. Una campaña de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa en conjunto con Emisoras Unidas, Televicentro y tunota.com. Bueno, y aparte de nuestra productora general de noticias, Alejandra Andino, también estuvo Paola Rietti, nuestra directora corporativa de Mercadeo y Responsabilidad Social. Y estuvo también el Rosendo García, Chandito García, que minutos más tarde tuvo un debate en el programa de HRN y TCI La Tarde. ¿Y sabes cuál era el debate? Una revelación científica. Y ahí estuvo discutiendo con Cristian Morazán, pero él defendiendo que para la salud de los hombres es mejor y que la ciencia y los médicos recomiendan orinar sentados. Bueno, se relaja el organismo, dice, y afirmó que él desde hace unos 10 años orina sentado. Y fíjate que tiene lógica, yo lo he comprobado. Dice que es saludable para todo el sistema urinario orinar sentado. El gran Rosendo García, que estuvo también con Paola Rietti en la presentación de este proyecto de Televicentro, Emisoras Unidas y Tunota, yo marco la diferencia para incentivar el voto ciudadano este 30 de noviembre. Sí, y además estuvo el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Daniel Fortín, y la gerente de comunicaciones, Tami Girón. Es así. Una campaña importante para concientizar sobre todo a la población, Renato. Mira, y a propósito, hoy teníamos aquí un debate en el grupo de TN5 en la tarde-noche, porque, vamos con el video, luego del anuncio de sustitución de 2 puestos en la casilla de diputados en el Partido Liberal, tanto en Cortés como en Comayagua, en la maqueta de la página digital del Consejo Electoral, en la papeleta de diputados ya aparece la fotografía tanto del congresista Carlos Umaña de Cortés y Rolando Barahona de Comayagua, quienes presentaron la documentación de inscripción y sustitución justo minutos antes que venciera el plazo para reponer o mejorar la fotografía en la casilla de diputados. 20 minutos antes de las 12 de la noche de la finalización del término de entrega de la fotografía y la inscripción, tanto el diputado Rolando Barahona como su servidor entregamos la documentación pertinente ante el Consejo Nacional Electoral. Y al día siguiente, a las 7 de la mañana, apareció la publicación de las papeletas electorales, donde ya fue incluida la foto del diputado Rolando Barahona y su servidor. Así es que ese fue el mecanismo. Nosotros sí fuimos inscritos en el Consejo Nacional Electoral por parte del apoderado del Partido Liberal. Por ahora, la sustitución que queda pendiente y sujeta a aprobación del Pleno del máximo organismo electoral es la del exprecandidato liberal Jorge Calix, que ocuparía el puesto del candidato a primer diputado por Olancho en el Partido Liberal en sustitución de Samuel García, que renunció.
Jorge Calix, en Frente a Frente este viernes a partir de las 7 de la mañana. Recuerde que desde las 5:30 TN5 Matutino bajo la dirección de Ramón Matute y ese eficiente equipo de periodistas del Matutino TN5 aquí a través del 5. El jefe de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción, UFERCO, Luis Javier Santos, explicó que el informe elaborado por el Tribunal Superior de Cuentas sobre el manejo irregular de fondos en Sedesol no constituye por sí mismo una evidencia ante un tribunal. Santos aclaró que estos documentos son simplemente hallazgos que el TSC pone en conocimiento del Ministerio Público para que pueda investigar, pero la Fiscalía debe ampliar la investigación y reunir pruebas adicionales antes de presentar cualquier requerimiento fiscal. Pues los informes del Tribunal de Cuentas son hallazgos que hacen durante las auditorías que ellos realizan y los ponen en conocimiento del Ministerio Público para que pueda hacer sus investigaciones. Entonces no quiere decir que con ese informe está concluida la investigación. Es un apoyo y también sirve de soporte a las investigaciones, pero hay que realizar otras investigaciones. Santos confirmó que la UFERCO mantiene investigaciones activas sobre el manejo irregular de fondos en Sedesol, abarcando casos tanto de la administración anterior como de la actual, indagando delitos como tráfico de influencias, malversación de fondos y fraude. No me puedo referir a las investigaciones puntuales, yo lo único que le puedo decir es que tenemos investigaciones asignadas y estamos trabajando en ellas. No podemos estarnos refiriendo de qué investigaciones se trata hasta ahora. Acuérdese que estamos en un año político y todo se tergiversa en el país. Entonces, lo único que le puedo decir es que estamos trabajando objetivamente, respetando siempre los derechos fundamentales de todos los investigadores. El fiscal negó categóricamente recibir presiones políticas. Libre busca la alcaldía y negociar 4 diputaciones en Cortés, causa por la cual, según el alcalde Roberto Contreras, se viene la persecución política contra sus funcionarios que guardan prisión y que lo obligó a sacar del país a su esposa ante posibles acusaciones. El alcalde Roberto Contreras prosiguió con sus funciones este jueves, mostrando cansancio y melancolía por la ausencia de su esposa, quien salió del país ante una posible captura a la que, según el edil, se exponía. Por primera vez dormí solo y no hubo alguien que pudiera, nadie me puso mi ropa, nadie me dio mis medicamentos. Estuve en oración, prácticamente he dormido tal vez 1 hora producto del cansancio. Extraño a mi esposa, pero estamos firmes porque estamos de rodillas ante Dios y de pie ante los hombres. Contreras además reiteró su apoyo a los 15 imputados, incluyendo su yerno, que hoy enfrentan un proceso por supuestos actos de corrupción al ocasionar un perjuicio económico de 45.5 millones de lempiras mediante la suscripción de contratos fraudulentos según el Ministerio Público. Además, aseguró del porqué de estas acusaciones. Un problema legal por una persecución hacia mi persona, pero yo lo que les digo es lo siguiente: no voy a ceder a darles esos 4 diputados. Eso es lo que quieren que negociemos, que le saquemos a Luis Redondo, que le saquemos a Shirley Arriaga, Barrios y Nexer. Son los 4 diputados que ellos quieren y la alcaldía de San Pedro Sula a cambio de ya no perseguirme. Para este profesional del derecho, estas acciones tienen un tinte político y no descarta que prosigan. Creo que nos esperan tiempos difíciles, tiempos duros, a medida que se vaya acercando las elecciones y el partido vaya reconociendo de que no tiene posibilidades para poder continuar en el poder. Yo creo que se van a recrudecer este tipo de acciones y creo que no hay que descartar pues que se presenten en contra de más personas que están ocupando cargos o que aspiran a ocupar cargos, y creo que esto es una situación bastante nefasta para nuestro país. El requerimiento contra estos funcionarios municipales no atrasará las actividades municipales, según este economista. No, la ciudad pues sigue funcionando, desde luego, la municipalidad. Si algunos de sus funcionarios son llevados presos, pues tienen asistentes, y no es una situación distinta que si ese funcionario se fuera de vacaciones o se enfermara por un tiempo. El problema es el subyacente, es decir, ¿qué hay detrás de todos estos movimientos políticos? Según analistas, de comprobarse los delitos contra los 15 imputados, tarde o temprano el alcalde deberá responder por estos señalamientos. Orly Martínez, Telenoticias. El departamento de Cortés se ha convertido, escuche bien, en
de un tiempo acá en el principal atractivo electoral de los presidenciables, que concentran su presencia en esa zona, por ser una región donde el elector es más independiente, concentra una fuerte carga electoral y encierra una historia de reivindicación de luchas sociales, según los analistas, además de concentrar el empuje industrial de Honduras. El departamento de Cortés, considerado el polo industrial y económico de Honduras, se ha convertido en la zona de mayor disputa entre los partidos políticos, que ven en esta región un verdadero botín electoral. Cortés es la mina de oro electoral en este país, definitivamente, ¿no? Y es un hecho que un alto porcentaje de la población termina inclinándose por aquellos hombres o mujeres que definitivamente pueden proporcionar esperanza o un cambio de transformación importante para el país, especialmente para el sector productivo. Con San Pedro Sula como motor financiero del país, Cortés aporta una cuarta parte del Producto Interno Bruto y concentra la mayor parte de la maquila, la industria y la exportación. Además, es el segundo departamento con más votantes después de Francisco Morazán, lo que lo vuelve decisivo en cualquier elección nacional. De hecho, a nivel nacional, si bien es cierto, hay 28 municipios que representan el 80% de la carga electoral, en Cortés al menos hay 7 de estos 28 que representan un impacto muy fuerte para cualquier candidato. En este escenario, la figura del alcalde sanpedrano Roberto Contreras del Partido Liberal se coloca en el centro de la polémica y con altas posibilidades de reelegirse. Sin embargo, su entorno político no está exento de controversias. El Ministerio Público ha imputado cargos a su yerno. El panorama electoral en San Pedro Sula podría definirse no solo por el peso económico y político, sino también por los cuestionamientos que rodean al círculo cercano del alcalde. Hoy en día ha sido un departamento que no es, se puede decir, orbita alrededor de lo que pasa en Francisco Morazán y en Tegucigalpa en términos políticos, ¿no? Allá tienen su propia, se puede decir, cultura política, tienen su propio pensamiento político que tiende más al voto independiente, tiende menos a hacer votos, se puede decir, en cascada también, y obviamente una población bien joven también. En un electorado urbano exigente y cada vez más crítico, el desenlace de este caso podría inclinar la balanza, ya que Cortés, a criterio del director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Honduras, ha sido uno de los bastiones de momentos importantes en el país a la hora de tomar decisiones. Y además también Cortés es parte de un proceso histórico en Honduras. Hay que recordar que aquí empezó el movimiento sindical, el movimiento obrero, y que ha sido de alguna manera vanguardia de algunas también de las transformaciones del país. Cortés no solo concentra votos y riqueza, también concentra poder, y en esta elección el pulso en San Pedro Sula podría inclinar la balanza no solo por el peso económico, sino por el juicio ciudadano frente a los que están o rodean el poder. En un comunicado que emitieron este día, familiares del exdiputado nacionalista y exministro de Seguridad Pompeyo Bonilla comunicaron de su fallecimiento en la capital. Bonilla inició su carrera pública como secretario privado del general Osvaldo López Arellano en las Fuerzas Armadas, donde alcanzó el grado de capitán. Luego incursionó en la política, donde ocupó varios cargos. Siempre leal a la bandera del partido. El Partido Nacional hoy está de luto porque hemos perdido un miembro valioso en nuestra institución. Y estoy seguro que se encuentra en este momento en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que está gozando de ese regocijo que nuestro alma encuentra cuando partimos de este mundo. En el Partido Nacional, Pompeyo Bonilla se inició al frente de la jefatura de campaña del expresidente Rafael Callejas, luego se convirtió en diputado por el Departamento de La Paz, estuvo al frente del Instituto de la Propiedad y cerró su ciclo en la administración pública como ministro de Seguridad en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. En el campo familiar siempre mantuvo el liderazgo entre sus seres queridos. Pompeyo era, bueno, después de que desapareció mi papá, Pompeyo era el que mantenía unida a la familia. Pompeyo el que nos pasaba invitando a reuniones y pasaba preocupado que cómo estaban todos los hermanos, los sobrinos. Bueno, yo puedo decir con un poco de envidia que era el tío preferido. Todos los sobrinos eran el tío que primero llamaban, ¿no? Y que visitaban, muy cercano. Mantenía la unión familiar. Nos va a hacer mucha falta Pompeyo. Los restos del exsecretario de Seguridad Pompeyo Bonilla están siendo velados en la funeraria San Miguel Arcángel de la capital.
y su sepelio será este viernes en el cementerio Santa Cruz Memorial, luego de una misa de cuerpo presente en la iglesia La Guadalupe. Yo tengo un testimonio así breve de Pompeyo Bonilla, siendo secretario de Seguridad. Me advirtió que grupos criminales del occidente del país intentaban asesinarme, al igual que Augusto Cruz Asensio. Una noche me llama y me dice: Renato, le tengo asignado policías. Y se lo digo sin querer quedar bien con usted, se lo digo porque es mi deber. Grupos criminales, redes criminales de narcotráfico, hemos descubierto, han planificado atentar contra su vida. La de Augusto Cruz Asensio y un amigo, ex vocero de la policía. Ministro, como dudando, le estoy hablando en serio. Me asignó por unas semanas policías para que me cuidaran, hasta que le dije: mi familia no está de acuerdo con la protección. Mi esposa dice que confía en Dios. Algunos integrantes de esas redes criminales que me advirtió Pompeyo Bonilla hoy están condenados por narcotráfico en Estados Unidos. No puede más este periodista de ustedes que rendir un testimonio muy personal a Pompeyo Bonilla. La denuncia salió publicada en el Heraldo. Yo no quise hacer bulla aquí en Televicentro. Salió publicada en el Heraldo. Le dije a Carlos Mauricio Flores: mira, el ministro me acaba de llamar y me dice lo que les estoy diciendo a ustedes. Era un domingo. Al siguiente día el Heraldo publicó y destacó en primera plana justamente eso que me comunicó Pompeyo Bonilla. Por los hechos posteriores, yo le rindo homenaje a Pompeyo. Pudo, con Dios, haberme salvado la vida, la de mi amigo ex vocero de la policía y la del exdiputado Augusto Cruz Asensio. Con gente así hay que ser agradecido. Y este para mí es un homenaje póstumo a Pompeyo Bonilla. En horas de la tarde-noche de este jueves, la Policía Nacional informó de la detención de Servelio Pérez Díaz, de 44 años de edad, acusado de asesinato y homicidio en su grado de ejecución de tentativa tras un violento hecho ocurrido en la aldea Loma Alta de Lepaera, Lempira. Según el reporte policial, Pérez Díaz, en estado de ebriedad, atacó con un machete a su compañera de hogar, María de los Ángeles Corea, quien murió horas después, mientras recibía atención médica en el Hospital Juan Manuel Gálvez de Gracias, Lempira. En este ataque también murió por heridas de machete el abuelo de María de los Ángeles Corea, el señor Juan Vázquez Brizuela, que murió en la escena del crimen al intentar defender a su nieta. También resultó gravemente herida la abuela de la infortunada María de los Ángeles Corea. Según investigaciones, el detenido ya había sido procesado el pasado 30 de mayo del presente año por el delito de maltrato familiar en perjuicio de su compañera de hogar. Y este jueves, al filo de las 10 de la mañana, escaló su agresión y violencia para terminar con la vida de su compañera de hogar, el abuelo de esta, y herir de gravedad a la abuela de una de las dos víctimas mortales. Alexander Rosa Pineda, acusado de asesinar a su ex-suegro, a su expareja embarazada y dejar malherida a su ex-suegra en Roatán, los había amenazado de muerte días antes mediante audios que a continuación se escuchan. El martes me hablas. El martes o el miércoles me estás hablando en la madrugada. A ver si estás bien relajada con el Nance, como decís vos. Ya vas a ver. Esto va a quedar para toda la historia, ¿viste? Para toda la vida va a quedar marcado esto. Si a mí el viernes no me entregas esos hipotes, no me lo mandas al muelle de Ceiba, esto va a quedar para toda la vida marcado. En tu vida y en toda la vida de tu familia y la de tu nana. Y la de mis hijos también. Pero si a mí el viernes no me entregas esos hipotes,
El martes o el miércoles está amaneciendo tu familia muerta, sea tu abuela, Carol, o tu hermano, Fabián. Pero amanecen muertos porque amanecen. La amenaza emitida a su expareja hace casi una semana se cumplió. Alexander Pineda llegó a la isla de Roatán a matarla junto a su bebé y su suegro, además de herir a su suegra. Es una de las mayores expresiones de la violencia contra las mujeres y aunque el tipo fue capturado horas después, su comportamiento, según los especialistas en la salud mental, es típica de un sujeto sociópata y preocupa que este tipo de hechos se vayan normalizando en el país. El martes o el miércoles está amaneciendo tu familia muerta, sea tu abuela, Carol, o tu hermano, Fabián. La amenaza que el supuesto hechor lanzó el viernes emulaba a un famoso capo colombiano. La cumplió y ejecutó para luego darse a la fuga. Se trata de Alexander Pineda, quien un día después de cometer el crimen fue capturado por la policía en las montañas más altas de la isla de Roatán. Mencionar de que este individuo entró en este empresa de transporte Green Ferry y posterior se fue a ubicar a un hotel. El arma la traía de San Pedro Sula, la ingresó a un hotel, después del hotel se fue a la casa de la familia, donde entró en un conflicto verbal con las personas causándole la muerte. Seguidamente el individuo se nos internó en la montaña, donde desde las horas que se le empezó la persecución, el jefe de la policía con su equipo de trabajo no han bajado de esa montaña. Hasta hoy, que gracias a Dios, la gloria y honra sea para Dios, le dimos captura. Le dieron captura a un criminal que nunca me esperé eso de él, pero es criminal y tiene que refundirse en la cárcel. Tuvieron como más de 20 años juntos y que tienen lo que son 3 niños, uno de 18, 17, la niña de 13 y el menor que tiene como 4 o 3 años. Ya había sido amenazada su mamá, pues ahí observamos unos audios ahí. Ya había sido amenazada anteriormente la primera vez que él vino a la isla. Alexander Rosa Pineda es acusado de asesinar a su excompañera de hogar, Darlene López, embarazada de 4 meses, a su ex-suegro, Ángel Aguilar, y de dejar gravemente herida a María López, su ex-suegra, quien permanece interna en un centro asistencial de Roatán. Según la versión policial, Darlene López vivía en San Pedro Sula con Alexander, quien la maltrataba, por ello decidió regresar a la isla. Pero su expareja no aceptaba la decisión y constantemente la llamaba para amenazarla, exigiéndole que le devolviera a sus hijos, hasta que cumplió su palabra la noche del miércoles. Uno se arrepiente, pero a veces yo le voy a dar un consejo a las suegras, que uno tiene que aconsejar a los hijos, no malo aconsejar. Yo tengo mis hijas y el día que se case no le voy a dar un mal consejo. Platico con el hombre y ella. Esta violencia contra la mujer ya suma 171 víctimas en lo que va del año en el país. A expertos en psicología y psiquiatría les preocupa que este tipo de conductas sociópatas, personas que no se arrepienten de sus hechos y respetan la ley y a la sociedad en general, empiezan a verse como algo normal en el país. Lo que nos evidencia una vez más es que en Honduras ya estamos viviendo con las sociopatologías a flor de piel. Ya hablar de las personas sociopáticas, personas que no se arrepienten de los hechos, que desafían la imagen de autoridad, que disfrutan hasta cierto punto de esta rebeldía y de este desafío de las leyes, el irrespeto por las normas, por las leyes y por la sociedad en general. Es cada vez más frecuente ver noticias así, es verdaderamente alarmante. Honduras vive una epidemia en materia de violencia contra las mujeres y es urgente un basta ya. Que puede estar afectada y influida por muchos factores, desde el hogar hasta el entorno. Tenemos que sentarnos a proponer cambios y luchar contra esta conducta de violencia, porque si no, estos casos se pueden seguir dando. Cada feminicidio es un espejo de la indiferencia social y del Estado. Mientras las amenazas se sigan tomando a la ligera, las cifras seguirán engrosando un cementerio de mujeres que pidieron ayuda y no fueron escuchadas. ¿Has escuchado bien esta nota? Una amenaza, sí. La amenaza el viernes. Existe el audio donde la amenaza el viernes. Y este audio no lo trasladaron a la policía. No puso la denuncia ella. ¿Puede ser una posibilidad? Una posibilidad, sí. No quiero yo acusar y decir que la policía lo tenía y que entonces ¿por qué no actuaron a tiempo? Porque no lo sabemos. Imagínense ustedes, hay un audio. La amenaza el viernes que le va a matar a la familia. Entre martes y miércoles.
y lo materializó el miércoles. Al papá de la muchacha, a su señora y a su suegra también, ¿verdad? Sí, la dejan herida. Está herida la suegra. Está herida. Pero estaba embarazada la mamá. Murió otra vida. Murió otra vida. Murió otra vida. Este caso es para darle seguimiento. Falló la familia teniendo el audio, porque hasta ahora el audio se divulga. Sí, porque llegó el audio el viernes. Y 4 días después se materializa, que fue ayer miércoles. No quiero decir que la policía tenía el audio, me pueden decir, Renato, que pero no ese la tenía, audio no pusieron la denuncia. No nos enviaron, Sí. no nos pusieron la denuncia, pero es inaudito. La amenaza con 4 días de anticipación. Fue el viernes la amenaza. Pasó el sábado, domingo, lunes, martes, 5 días. Sí. Y el miércoles cumple con su amenaza y mata a su familia. La mata a ella, a su bebé, a su papá y a su suegra. Dime, ¿es inaudito? Sí. Es inaudito. Es inaudito la cantidad de femicidios en el país. Y con estos relatos avisan qué día van a matar a una mujer y a su familia. ¿Y el Estado? Pero antes de decir el Estado y la familia, si hoy están divulgando el audio, porque tiene que ser un amigo o un familiar al estarse divulgando este audio hoy, ¿por qué no tuvieron el valor de darle este audio a la autoridad? Peor sería que se lo hayan dado a la autoridad el audio y que la autoridad no haya sido competente y no haya protegido a esta mujer. Es de lo que hablamos, esta semana lo hablamos en Frente a Frente. Ser mujer en Honduras es difícil. Ser mujer en Honduras es difícil con esta matanza, con estos femicidios. Es inaudito. Esto hay que investigarlo. Si la familia se acobardó y no acudió a la autoridad. Y no quiero especular y decir que la autoridad tenía el audio y que no se movilizó, que no fue expedita en proteger a esta mujer. Pero el país no puede seguir así. Dejémoslo aquí, pero no lo vamos a dejar aquí. Hoy, por hoy lo dejamos aquí, pero no lo vamos a dejar aquí. Esto es inaudito. Es inaudito. Continuemos con nuestra agenda. En declaraciones a Telenoticias, la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, dijo que Honduras seguirá siendo estado femicida porque no existe voluntad política para combatir la violencia contra las mujeres, al tiempo que se preguntó en dónde se encuentran 40 millones de lempiras destinados a combatir la violencia femicida. Ella no se dio cuenta de la dimensión del problema. De hecho, nunca decretó una emergencia. Sin andarse por las ramas y desde el exilio, la viceministra de Seguridad Yulisa Villanueva alzó su voz con dureza contra el gobierno de Castro, que prometió cambios que no llegaron. Y ahora, Honduras es y seguirá siendo un estado feminicida, porque según Villanueva, la primera mujer presidenta tuvo miedo de liderar esta lucha. Honduras seguirá siendo un estado feminicida cuando el gobierno de este estado de turno que le toca no asuma con responsabilidad y eficiencia el trabajo de erradicar un problema epidémico de salud pública, de tal forma que continuarán las muertes de mujeres, los femicidios, las muertes violentas y los femicidios en el saco del olvido. La funcionaria denuncia que luchó internamente por generar cambios, pero se encontró con una muralla de corrupción. La policía miente y la investigación del delito no cuaja, señala, destacando que no hay judicialización real de los casos de femicidios. Es decir, si llega una mujer que ha sido, por ejemplo, lamentablemente muerta con arma de fuego, para que el doctor en Tegucigalpa pueda recuperar esas balas, ni los rayos X sirven. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De investigaciones defectuosas. Una de sus acusaciones más graves apunta a la desaparición de 40 millones de lempiras destinados a combatir la violencia contra las mujeres. Según la funcionaria, estos recursos se utilizaron para crear oficinas de maquillaje que no resuelven nada. ¿Maquillaje por qué? Porque los destinos de esos dineros solo son para la cara de fachadas de denuncias que no se resuelven.
La experta en medicina forense también apunta contra programas emblemáticos como Ciudad Mujer y la Secretaría de la Mujer, que fueron convertidas en oficinas protocolarias sin capacidad real de acción. Es realmente protocolario porque me he cansado de hablar con ella y de referirle que nos ayude, que nos impulsemos todos. Una parte de la importancia que tiene la investigación del delito y por uno entra y por el otro sale. Las declaraciones de Villanueva surgen cuando Honduras está bajo un estado de excepción desde el 2022, periodo en el que 836 mujeres han sido asesinadas. Por eso, la funcionaria insiste que Honduras es y seguirá siendo un estado feminicida, no por falta de recursos o conocimiento, sino por falta de voluntad política real para enfrentar una epidemia que mata mujeres, mientras las autoridades se dedican a maquillar cifras y crear oficinas decorativas. Este jueves, el juicio del ex juez Vallecillo llegó a su etapa de conclusiones y en ella la Fiscalía pide de 15 a 20 años de prisión más de 1,000 días de multa por suponerlo responsable del delito. La defensa, a su vez, pide sentencia absolutoria, presentó a la esposa del juez como testigo y el juez comunicó que su resolución será conocida una vez que se hayan resuelto los amparos presentados en la Sala Constitucional. En tono amenazante le dijo: me vendiste, te estaba ayudando, no me tenías que hacer esto. El juicio para el ex juez Marco Vallecillo entró este jueves en su recta final con la declaración testifical de su esposa, abogada Alejandra Colindres, y seguidamente con las conclusiones del Ministerio Público y la defensa privada. Al amparo del artículo 373 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público solicitó al tribunal que se condene a Vallecillo entre 15 y 20 años de prisión más multa de al menos 1,000 salarios mínimos, al sostener que su papel fue determinante en el delito de extorsión. Sostiene el Ministerio Público que Vallecillo era la persona que debía recibir 1,5 millones de lempiras en una entrega controlada al testigo protegido TN-01. Para el Ministerio Público, Nelson Omar Sierra, ya condenado por el mismo caso, no era más que un mensajero del ex juez. Los fiscales recordaron que la denuncia contra Vallecillo se presentó el 3 de agosto de 2024, cuando el testigo aseguró no soportar más el asedio del ex juez y de su socio. También recordaron las reuniones del 13 de agosto y la cita del 17 del mismo mes en una gasolinera capitalina, donde finalmente se produjo la captura. Un punto clave de la acusación fueron los hallazgos de la extracción telefónica. El propio Vallecillo grabó el momento en que, tras ser arrestado, le dijo al testigo protegido: me vendiste, no me hubieras hecho eso porque te estaba ayudando. Los fiscales también destacaron que Vallecillo ya había recibido 250,000 lempiras del testigo protegido. Jamás pensé que ese día iba a ser mi último día como juez de jurisdicción nacional. También insistieron en la promesa de pago que el ex juez hizo al arquitecto que le construía unos closets de madera, que le pagaría el sábado 17 de agosto, día de su captura y posterior acusación. El ente fiscal advierte que este aspecto es otra prueba de que contaba con el dinero de la extorsión para cumplir su palabra. En sus conclusiones, la defensa privada de Vallecillo afirmó ante el tribunal que el Ministerio Público no ha podido con su prueba relacionar ni demostrar la participación de su representado en los hechos que se le imputan, razón por la que solicitó se dicte una sentencia absolutoria a su favor. Con lágrimas en sus ojos, el ex juez Vallecillo se declaró inocente, pidió perdón y alegó que cometió errores que lo separaron de su familia por un delito que considera no cometió. El tribunal cerró el debate dejándolo en vista para dictar sentencia, explicando que no podrá emitir resolución hasta que la Sala de lo Constitucional resuelva los recursos de amparo interpuestos por la defensa. El juicio contra el ex juez Marco Vallecillo sigue siendo observado por organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación. Además, mantiene en expectativa a la opinión pública por tratarse de un caso que toca de frente a la credibilidad del sistema judicial hondureño. Tengan muy buenas tardes. Las Fuerzas Armadas de Honduras denunciaron que un guardacostas de la Marina salvadoreña invadió aguas jurisdiccionales hondureñas en el Golfo de Fonseca.
interrumpiendo las operaciones de patrullaje de la Fuerza Naval de Honduras. El comunicado señala que la embarcación salvadoreña adoptó una posición beligerante frente al buque hondureño, lo que fue respondido con el refuerzo de unidades de respuesta rápida y guardacostas artillados. El día 24 de septiembre, durante el desarrollo de las operaciones, el guardacosta Guaymuras de la Fuerza Naval de Honduras reportó a las 11:30 horas que en coordenadas latitud 12 grados 50 minutos 5.8 segundos norte, longitud 88 grados 1 minuto 3.5 segundos oeste, que en aguas jurisdiccionales hondureñas fue interrumpida su navegación al ser invadida y profanada nuestra soberanía por el guardacosta PM-8 de la Marina Nacional de El Salvador, colocándose en una posición beligerante frente a nuestro buque. Las autoridades hondureñas destacaron el manejo profesional de la situación para evitar un conflicto y reiteraron su compromiso con la soberanía nacional y el respeto a los tratados internacionales. Un juez de extradición de primera instancia otorgó este jueves la solicitud presentada por el Distrito Norte de Georgia en Estados Unidos contra Rosque Silvestre McMillan, ciudadano norteamericano acusado de fraude electrónico, fraude postal y evasión de comparecencia judicial. La justicia estadounidense señala que McMillan formaba parte de una organización que montaba empresas fachada y falsos empleados para cobrar seguros de vida fraudulentos por más de 2.7 millones de dólares. El extraditable permanecerá bajo arresto en Honduras hasta que se concrete su entrega a las autoridades de Estados Unidos en cumplimiento de los tratados internacionales y tras allanarse voluntariamente al proceso. Tener un buen crédito abre la puerta a mejores tasas de interés, aprobaciones de préstamos más fáciles y más libertad financiera. En Educación Financiera le mostramos las ventajas de mantener un buen crédito. Educación Financiera es presentada por Banpaís, que ha innovado para acercarte a tu casa soñada. Juntos hacia adelante. Su puntaje de buen crédito influye en su capacidad para alquilar una casa, realizar un viaje personal o familiar, comprar un vehículo, obtener la aprobación para un préstamo o una tarjeta de crédito, calificar para mejores tasas de interés, incluso asegurar un trabajo en algunas industrias. En la sección del emprendedor, conozca los sabores del café que una emprendedora produce desde las montañas del municipio de San Luis, en Comayagua. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. ¿Quieres disfrutar del exquisito y aromático café producido en el departamento de Comayagua? Entonces puedes adquirir Café San Luis, una variedad producida especialmente para ti. Y les vengo a representar a Café San Luis. Les traemos varias presentaciones: café con cacao, café puro, café con dulce y café premium. Hay de varios precios. Café San Luis es una marca de café que viene de las bellas montañas de San Luis y nace con la misión de llevar al consumidor un café de origen auténtico y puro. Cuéntenos el horario que atienden en el municipio de San Luis. Los horarios de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Usted encuentra Café San Luis en diferentes tiendas a nivel nacional e internacional, con la exquisitez y el deleite que nos caracteriza. Encuéntrenos en Facebook, Instagram y WhatsApp. Café San Luis, producido especialmente para ti. Revés judicial para el Banco Centroamericano de Integración Económica se ha conocido este jueves. La Corte Federal del Distrito de Columbia en Estados Unidos rechazó la demanda interpuesta contra su expresidente Dante Mossi, en la que se le acusaba bajo la ley RICO de cometer fraudes financieros.
el juez Christopher Cooper concluyó que las acusaciones del BCE carecían de fundamento al no demostrar actos ilegales ni un patrón de crimen organizado. La decisión señala que la demanda no tiene remotamente los alegatos de un caso y por ello fue desestimada sin perjuicio, aunque el BCE puede apelar. Al respecto, el Banco Centroamericano se pronunció asegurando que esta decisión de la Corte es basada en un tecnicismo de carácter procedimental y no constituye un pronunciamiento de inocencia, por lo que anunció que extenderá acciones contra Mossi en Estados Unidos. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada publicó este jueves su boletín económico del mes de septiembre, en el que destaca que la actividad económica se desaceleró por el tercer mes consecutivo, reflejando un crecimiento de 3.2% a julio, un porcentaje menor al 3.8% registrado el mismo mes del año anterior, tomando las cifras del Banco Central de Honduras. En 2025 la producción nacional creció un 3.2%, un ritmo menor al del año pasado, lo que muestra una ligera desaceleración. Estos datos muestran que Honduras necesita con urgencia un rumbo claro: más inversión, más productividad y más empleo. En este contexto electoral, recordemos que tu voto construye Honduras. Participemos, exijamos propuestas responsables y tengamos presente que el empleo debe ser prioridad. El COEP también indica que el gasto del gobierno y la deuda siguen incrementando, pues 8 de cada 10 lempiras del presupuesto se han destinado a salarios, servicios de deuda y transferencias. El estado del tiempo es presentado por Tigo. Activa tu super recarga de 7 días y disfruta más gigas, llamadas ilimitadas Tigo y saldo a todas las redes y Estados Unidos. Atención, se aproxima una tormenta de conectividad. Con la super recarga de 7 días de Tigo, prepárate para una semana llena de más gigas, llamadas y redes sociales sin límites. La mejor señal y cobertura en todo el país. Te mantiene conectado, estés donde estés. Disfruta llamadas ilimitadas Tigo a Tigo y minutos para hablar a otras redes y a Estados Unidos. Adquiérela en tu punto de venta o desde mi Tigo app y vive una semana entera conectado con todo. Super recarga 7 días de Tigo. Más vida, más gigas, más cobertura, más diversión. Seguimos con más información. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Miren esta imagen impactante, el espectacular cielo en horas de la noche visto desde el planeta Marte. Esta es una imagen tomada por uno de los robots que tiene la NASA precisamente en el planeta Marte, y pues giró una camarita hacia arriba y este es el espectáculo maravilloso de ese inmenso universo en el cual estamos nosotros ahí, nada más como una estrellita, como una arenita en un inmenso desierto. Después de esta impactante imagen, pues vamos a la parte meteorológica, porque estamos siguiendo la pista en esta temporada de huracanes en el Atlántico y en el Pacífico. Lo que ocurre, Humberto ya tiene vientos de 95 kilómetros por hora y con toda la fortaleza para la próxima jornada en convertirse en un huracán, mientras ha salido este sistema casi ya como una depresión al norte de República Dominicana y también con potencial de fortalecerse, mientras Gabriel tiene vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora y se ha convertido en un fenómeno posttropical, pero aún así lleva vientos y lluvia que irá a depositar en los Azores. Narda pues es fuerte, 155 kilómetros por hora y continúa impactando con marejadas ciclónicas la costa de México y Baja California Sur. Mientras sobre el territorio hondureño para esta jornada de viernes, pues no tenemos fenómenos importantes. Sí estamos siguiendo la pista de esta onda tropical que llegará el día domingo al territorio hondureño para dejar precipitación. Sin embargo, hay algunas posibilidades de ingreso de humedad desde el Pacífico hacia puntos del occidente y algunas áreas del centro. Y vamos a ver específicamente sobre los municipios rápidamente. Les muestro en el occidente. Hay varios municipios del departamento de Lempira, de Copán y también de Intibucá. Lo mismo en algunos puntos de Ocotepeque. Posibilidad de chubascos en horas de la tarde. Y en el departamento de La Paz, en Marcala, El Cerrón, Nahuaterique y hay municipios colindantes con El Salvador
posibilidad de chubascos, y en el norte solamente en Atlántida, en La Masica, con un 81% de posibilidades. En el resto la condición será seca y temperaturas elevadas, mientras la altura máxima del oleaje bastante normal de 1.8 a la salida del Golfo de Fonseca, y también totalmente normal en el litoral Caribe para realizar todo tipo de actividades. Y les decía de contaminación alta, bueno, Ciudad de Guatemala está reportando una contaminación exageradamente alta y que también la está enviando a El Salvador y hasta el territorio hondureño, que aquí también contribuimos con alta contaminación. 32 grados la temperatura en el sur, 30 aquí en el centro, 33 y 34 en el noroccidente y 33 sobre zonas de Olancho para estas próximas 24 horas. A tomar en cuenta este pronóstico y a cuidarse mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Mira, me voy a ir a dormir con el titular de La Nación de Costa Rica. Es el periódico más influyente de Costa Rica. Dice La Nación de Costa Rica: Olimpia le avisa al fútbol costarricense que el juego de la eliminatoria mundialista en San Pedro Sula será una pesadilla. Nos vienen a derrotar jugando mejor que el Cartaginés. Viene el Motagua, nos viene a derrotar a la Alajuela. Dice, ese fútbol catracho nos está diciendo que el partido de la eliminatoria del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos en San Pedro Sula en octubre va a ser una pesadilla. Qué buen titular de La Nación de Costa Rica hoy. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Buenas noches.